Maxi, era la petición de la Fiscalía de entregar todos los antecedentes. ¿Qué le parece esta diligencia que se acaba de concretar ahora? Señor Leroux, solo unas palabras. Pero algunas palabras respecto a la declaratoria que está realizando. ¡Viva nuestro nuevo obispo! ¡Libre de pecado! ¡Que no levante! Esa alegría de hijo de la iglesia, de estar donde el Papa quiere que uno esté. Nadie puede obligar a una persona a atentar contra la vida de un inocente. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana. Una semana que partió con no solamente noticias judiciales, hoy tuvimos la declaración de Julio Ponce ante la Fiscalía, también Jovino Novoa, ya vamos a comentar todo aquello. Además, manifestaciones contra el nuevo obispo de Osorno, contra el proyecto de ley de aborto, a favor de una asamblea constituyente, manifestaciones de muy diverso cuño y distinta convocatoria, pero que de alguna manera también van enmarcando el debate político que está muy álgido al comenzar esta semana. Y con declaraciones también para todos los gustos en nuestras candidatas a frase de la semana. Vamos a partir con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y su respuesta a los duros cuestionamientos que ha recibido Impuestos Internos en los últimos días por una supuesta falta de autonomía con respecto al gobierno en la investigación de SQM. Primer candidato para frase de la semana, Alberto Arenas, ministro de Hacienda. Quiero decirlo fuerte y claro, el Servicio de Impuestos Internos no recibe instrucciones de nadie. Efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos es en el marco de su ley orgánica, de sus facultades, ha estado haciendo lo que le corresponde y va a seguir haciendo lo que le corresponde. Segundo candidato para la frase de la semana, el obispo de Osorno, Juan Barros, sí, asumió el sábado, pese a la oposición de gran parte de la feligresía local, de personeros dentro de la Iglesia Católica que llevaron a nivel público de manera bastante inédita el debate sobre si Barros debía o no asumir en el cargo en que lo había designado el Papa. Esto dijo el nuevo obispo de Osorno. O sea, yo no soy amigo de Fernando Caradino. O sea, ninguna, hoy día ninguna. Y les digo delante de Dios que nos está escuchando, a mí no se me pasó por la mente que ocurrían esas cosas. Y nos vamos a hoy donde Jovino Novoa, el ex senador de la UDI, debía declarar ante la Fiscalía. Sin embargo, por segunda vez hizo uso a su derecho de guardar silencio. Habló, sí, pero habló con la prensa afuera y con palabras muy duras. Esta investigación, al menos en lo que se refiere a la arista política, se ha desvirtuado. Parafraseando una frase muy común en este momento, que estamos frente a una investigación ideológicamente falsa. El ministro Arenas, el obispo Barros y el ex senador Novoa, los tres candidatos a frase de la semana, temas de los cuales comenzamos a conversar con nuestros panelistas en el día de hoy aquí en Ciudadanos. Buenas noches a todos. Laura Albornoz, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Aldo Casinelli también nos acompaña. Y Aldo, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas noches. Alberto Mayol. Buenas noches. Y Jaime Mañalich, muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Partamos eligiendo la frase más destacada de la semana. Aldo, ¿cuál te gustó? Bueno, la independencia de impuestos internos. Creo que todos hemos visto en el último tiempo la capacidad o las presiones que ha recibido impuestos internos. Y quiero mencionar algo que me parece también significativo. El director hoy día de impuestos internos es un cargo que, si no me equivoco, es lo que se denomina transitorio y provisorio y transitorio, y ha sido renovado nuevamente. Entonces creo que ahí hay ciertos elementos que pueden llamar la atención en lo que está pasando en impuestos internos. Ok, Laura. A ver, Jovino Novoa hoy día mantuvo silencio y lo ha hecho a lo largo de su historia. Él ha tenido polémicas importantes por haber sido, o ha sido conocido por haber sido partícipe de la dictadura militar y las consecuencias en violaciones de derechos humanos y su responsabilidad en aquello. Estuvo involucrado en el caso de pedofilia, que por todos conocido, que finalmente lo eximió de algún tipo de responsabilidad, y hoy día aparece involucrado como la cabeza articuladora de la recaudación de fondos
de parte de la UDI, de sea cual sea el origen o quienes se han financiado con estos dineros, sea de la derecha, de la izquierda, la nueva mayoría o no. Yo creo que lo que cabe aquí es una actitud de colaboración para que se investigue todo y se aclare y se haga justicia de cualquier sector político. Entonces no caben declaraciones como la que hoy día escuchamos poniendo en tela de juicio en duda la labor del Ministerio Público. Yo creo que comete un error cuando lo hace Jovino Novoa. Jaime. Yo creo que es interesante el juego semántico que hace Jovino Novoa al usar una palabra que ha estado tanto en los medios, esto ideológicamente falso, para desprestigiar o acusar a la Fiscalía de que lo está persiguiendo. Sin embargo, yo me quedo con la frase del ministro Arenas como la del más cara dura de las que se han mostrado ahí, porque efectivamente el esfuerzo que ha tenido este gobierno en destruir la institucionalidad de la alta dirección pública están fuera de la norma histórica. Los números de gente que sigue sirviendo en forma provisoria y transitoria en cargos que son absolutamente frágiles y que dependen de la designación de turno y que no tienen la inmunidad o la proceso de selección a que el Servicio Civil debe someter a personas como el director de Impuestos Internos, habla en realidad de que no hay un contraste demasiado grande entre la declaración del ministro Arenas y la realidad que todos percibimos. Alberto. Yo creo que lo que vimos durante el día con Jovino Novoa es histórico. O sea, es la despedida pública y notoria de un líder fundamental de la derecha de la transición, que se había notado sendas victorias y supervivencias de crisis muy importantes y significativas en las cuales él logró salir adelante con una estrategia política siempre, tratando de evitar justamente lo que sigue evitando hoy día, la estrategia judicial, entrando fundamentalmente en una arena política y tratando desde ahí de revertir escenarios que eran complicados. Jovino Novoa hoy día está escribiendo sus últimas páginas básicamente porque no es que la estrategia política de él como conceptualmente esté equivocada. Efectivamente, ir hacia adelante, negar todo, es una estrategia que normalmente puede funcionar bien. El problema es que necesitas compañía. Y el problema es que está solo. Y entonces hoy día Jovino Novoa está escribiendo su último libro y lo más probable es que se llame El coronel no tiene quien le escriba. Ustedes son los que definen cuál es la frase más destacada de la semana. Me quiero quedar con lo de Alberto acerca de Jovino Novoa, que ha sido probablemente la noticia del día. Jaime, ¿coincides en que se quedó solo el coronel de la UDI? Bueno, hoy día la segunda tuvo la gentileza de publicar una entrevista que me hicieron en la cual yo menciono que cualquier arreglo de la centroderecha, de la alianza o exalianza, pasa efectivamente por, y como dije ahí, porque después de un río de lava que ha ocurrido como catástrofe política en el sector, aparezcan reverdecimientos que están representados por Kast, por Monkeberg o por Macaya, como mencioné en la entrevista. Y en ese sentido usé una frase muy dura, en el sentido, en la línea de que estos árboles quemados, y me refería a las coroneles y otros, no tienen nada que aportar hoy día, salvo apoyar a otros, quizás, orientaciones, pero de ninguna manera un liderazgo político efectivo. ¿No tiene futuro político Jovino Novoa? Yo soy un aficionado a la política comparado con los otros panelistas, pero es una frase muy difícil de decir esa. ¿Cuántas veces se ha visto cadáveres que resucitan en el mundo político y que toman fuerza cuando todos los daban ya por fallecido y tenían el certificado de función firmado? Y en ese sentido esa especulación no me atrevo a hacerla. ¿Aldo? ¿Tiene futuro Jovino Novoa? ¿Qué marca lo de hoy en términos de su estrategia, de su definición? A ver, ellos están siguiendo una estrategia que tal como decía Alberto, los aísla. Y yo creo que eso es un problema. Ahora yo creo que lo que tenemos que ver hoy día es cómo la derecha se renueva. Y yo concuerdo en que si los viejos estandartes de la derecha que lideraron otro momento histórico, hoy día tratan de imponer esa forma de hacer política en esta realidad, creo que es un error. Eso sí, reconocer la experiencia que ellos tienen, las capacidades que ellos tienen, me parece interesante, pero poner a otras personas que tienen otra realidad, que han vivido otra forma en términos sociales, que tienen otra formación, personas con menos de 40 años quiere decir que han vivido
que se han formado prácticamente toda su vida en democracia. Y es otra forma de enfrentar la vida, es otra forma de entender la relación con el otro y por lo tanto de construir sociedad de otra manera. Yo creo que esa combinación puede ser buena, pero eso implica que los liderazgos tienen que ser otros, dar un paso, permitir. Se van a cometer errores. Sin lugar a dudas que se van a cometer errores, como se cometieron en el pasado. Pero démosle la oportunidad a estas nuevas generaciones, a Javier, a Cristian Monkeberg, no los presionemos tanto. No tienen por qué tener las capacidades que tienen personas que tienen 30, 40 años de vida política, de actividad política contingente. No la tienen. ¿Laura? Yo creo que en general los partidos políticos en Chile tenemos un problema de renovación. Qué duda cabe. Tenemos elecciones prontamente en los partidos de la nueva mayoría y vemos cómo hay caras que se repiten hasta la náusea, por decirlo de alguna forma. En la democracia cristiana compite en 3 listas, 2 de ellas, un parlamentario que lleva 25 años en el Congreso Nacional, Jorge Pizarro, y Ricardo Ormazábal, más o menos parecido, fue parlamentario, etcétera, tenía un largo recorrido, versus otros que tienen menos y son como la renovación. Ahora, como es el caso de Rodrigo Albornoz, para mencionarlo con nombres y apellidos. Pero sin embargo, yo la verdad es que me atrevo a decir que no necesariamente la edad va aparejada con las buenas prácticas. Y menciono concretamente el caso de Kast. Kast es uno de los investigados por la situación de Penta o la emisión de boletas intelectualmente fraudulentas. Entonces, la verdad que yo creo que hay también, y hemos visto en el caso... Fue formalizado hace pocos días atrás, hay varios parlamentarios de diferentes edades por hechos vinculados con fraude tributario, pero también con hechos que éticamente son reprochables para un parlamentario. Yo creo que aquí hay, no solamente la edad es un factor que obliga a la renovación, en el caso de Noboa lo que lo obliga es su vinculación estrecha con la dictadura. Recuerden que él era subsecretario del dictador Pinochet cuando Tucapel Jiménez fue brutalmente asesinado como dirigente sindical, y de eso no escuchamos a decir palabras reconociendo su responsabilidad en aquellos crímenes horrorosos que se realizaron en plena dictadura. Entonces, la verdad es que más que el de renovación o no renovación, o hacer aparecer como que la clase política sub-40 es la buena versus los coroneles, a mí no me queda tan claro. Lo que sí yo esperaría, y esto también hago una autocrítica respecto a la nueva mayoría, es que quien viniera no tuviera tejado de vidrio y pudiera efectivamente dar la cara al país con aire renovado, diciendo, ¿sabes qué? De estas prácticas nunca más. Los parlamentarios vamos a ser candidatos con nuestras ideas y no justificando, porque al final muchos parlamentarios también de centro izquierda hicieron campaña con la plata robada del fisco a través de la venta de empresas privadas, como muy bien nos recordaba en la entrevista que te dio a ti, María Oliva Monkeberg, del robo a las empresas del Estado. Entonces, nosotros que luchamos contra la dictadura y teníamos un discurso en contra de la apropiación indebida de las empresas del Estado, finalmente utilizamos esos mismos, entre comillas, personas que hurtaron en la propiedad del Estado para que nos financiaran nuestra campaña. Y eso también es un ilícito que debe ser reprochado, y esas personas no deben seguir participando en el espectro político hasta que al menos se aplique justicia y sean sometidas a investigación. Perdón, Laura, para entenderlo bien, nadie que haya recibido plata de SQM, porque de eso estamos hablando, ¿debería seguir participando en política? Hasta que haya una investigación que lo exima de responsabilidad. O sea, si aquí hay un delito en virtud del cual ya se ha sometido a proceso, se ha formalizado a personas por un hecho tipificado en la ley tributaria, en la ley penal, cuando hay circunstancias de cohecho, de fraudación fiscal, si se vuelve a repetir ese tipo penal y hay personas involucradas, sea de un sector o del otro, ahí hay la comisión de delito, y claramente cuando alguien comete un delito no puede representar al pueblo en el espacio parlamentario, en el espacio municipal o en el espacio cualquiera que este sea. Para quedarme con Jovino Noboa y antes de pasar al otro, él dice algo importante, dice: el mundo político ha hecho gala de un cinismo sin límites, refiriéndose a que estas son prácticas generalizadas y que solamente algunos están pagando por ellos. Uno entiende que ahí hay una estrategia, digamos, de marcar un cierto elemento en cuanto a que él no puede caer solo. ¿Funciona esa estrategia? ¿Tiene alguna lógica o puede generar algún eco en el mundo político? O sea, la estrategia, insisto, la estrategia de él en régimen es una estrategia correcta. O sea, flanquearse, mantener lo más petrificado posible la posición. El problema es muy simple. El problema es que la UDI no lo acompañó, y no lo acompañó desde el principio.
El problema es que desde el día que Iván Moreira fue y encontró que era sumamente inteligente decir que sí y ya, sin haber consultado con el partido, rompió toda posibilidad de un manejo monolítico de la UDI. Y la UDI ha estado permanentemente entre ir monolíticamente o que cada uno se defienda como puede, ¿ya? La doctrina Sinatra, como llamaban los rusos, de que cada uno va con su camino. Entonces, la verdad es que esa tensión la UDI nunca la resolvió. Y yo creo que ahí Jovino Novoa entonces se fue quedando solo y hoy día ya derechamente está siendo entregado bajo una tesis que yo creo que también es equivocada de la derecha, desde el punto de vista, por eso yo creo que la crisis de la derecha es muy profunda. La tesis de que la renovación depende fundamentalmente de los nombres nuevos, efectivamente, como decía Laura, es una tesis que es muy básica. Aquí hubo una crisis muy importante en los contenidos, por ejemplo, en el mundo socialismo, después de la caída del muro de Berlín. Y esa crisis, hasta el día de hoy, golpea fuertemente porque el socialismo se quedó sin discurso. Y lo pillaron retrocediendo, lo pillaron tratando de buscar algún concepto, alguna cosa que le articulase. Y nos encontramos con los socialistas que efectivamente trabajaron con SQM, los encontramos con los socialistas que entraron en una dinámica impresentable, impensada para lo que era la tradición socialista. Bueno, esa misma crisis, esa misma profundidad de la crisis es lo que vive hoy día la derecha. ¿Qué hace la derecha sin la moral sexual de Juan Pablo II? ¿Qué hace la derecha sin Augusto Pinochet como modelo político? Sin Jaime Guzmán como ideario de su constitución. ¿Qué hace la derecha sin nada de eso? ¿Dónde se va a apoyar? ¿Dónde reivindica? Sí, lo que pasa es que yo te encuentro razón en el punto en que ¿qué hace la derecha? La derecha tiene que, en este minuto, no solamente renovar los rostros, yo también concuerdo en eso, pero eso que yo les dije, esta gente que vivió prácticamente toda su formación en democracia, es la gente que hoy día tiene la capacidad de pensar y de generar ideas que no son las mismas que venían de antes. Y eso es lo que se está haciendo hoy día. Y hay grupos significativos que están pensando la derecha. Y esto no es un cuento de la nueva derecha o la vieja derecha. Es dónde están los anclajes sociales de la derecha para obtener las votaciones necesarias para alcanzar nuevamente el poder. ¿Y eso para reformarse tiene que romper con Jovino Novoa? Pero es que romper con Jovino Novoa, con una persona que eventualmente puede llegar a estar formalizado o no, no me parece que es lo relevante. Lo relevante es si tiene la capacidad de pensar la forma en conectarse con el ciudadano y eventualmente con el votante, con al menos algunos aspectos que son básicos. Vocación de mayoría, perdón, más aún, vocación de poder. ¿Tiene la derecha vocación de poder real para volver a gobernar? Lo pudo hacer con el presidente Piñera. Tiene esa vocación real, concreta, pero para tener eso no le basta tener solo la vocación. Tiene vocación de mayoría, porque si yo tengo vocación de mayoría, tengo que obtener más del 50% de los votos, y esa es la mayoría electoral. Tengo vocación de mayoría electoral, tengo la capacidad de demostrar que mis ideas, la capacidad que yo tengo de hacer las cosas es mejor que mi adversario político, y eso que sea captado por la gente. Pues si no, podemos seguir discutiendo entre la derecha vieja, nueva, renovada, más grande, más chica, con más edad o menos edad. Pero la capacidad que tiene de tener ideas, de generar ideas que se conectan con la gente para obtener la votación, es lo relevante para mi modo de ver. Hablar de personas, en fin, yo ya he señalado que creo que lo que corresponde es cuando se formaliza una investigación contra algún parlamentario, inmediatamente debería congelar su militancia con el partido respectivo y dejarlo de libertad de acción para limpiar las aguas hasta que todo se aclare. Hoy día tenemos una pérdida del capital confianza gigantesco en la población. Ese es el problema más grave que tenemos. Si nosotros estuviéramos en un régimen semiparlamentario, lo que habría ocurrido, lógicamente, es que la presidenta habría disuelto el Parlamento, habría llamado a elecciones. Eso no se puede constitucionalmente en Chile, pero sería el paso lógico de dar frente a la crisis de representatividad que tienen nuestros parlamentarios, que leí en una encuesta, si Carabineros está en el tope, los parlamentarios están en el 2,5%, una cosa así de confianza en la ciudadanía. ¿Y qué es lo que ocurre? Este síntoma, hoy día nosotros vivimos como si siguiera existiendo una democracia representativa, que elegimos cada 4 años a quienes van a tomar las decisiones. Eso es falso. O sea, lo vemos en el caso de Soquimich, lo vemos en el caso del obispo, lo vemos. Todo lo que es que la ciudadanía dice, yo no quiero intermediarios, quiero directamente decir yo lo que quiero. No quiero este obispo, o quiero este señor, o no le creo.
Y la arista política que empezó con el escándalo Penta siguió, a pesar de que tienen un contenido jurídico completamente diferente, pero en la práctica era un empate con el caso Cabal Luxich, que todos los días, como alguien decía hoy día, Navarro, qué sorpresa nos espera hoy día, de que resulta que la consuegra de la presidenta, de alguna manera artificial, se le da un sueldo que nadie tiene en Chile sin tener los méritos. Tenemos otro escándalo abierto. Nos enteramos el fin de semana de que había un segundo contrato para sacarle más punta al lápiz. Entonces, Soquimich, alguien decía el fin de semana, no recuerdo quién, se supone que por lo menos hay 100 diputados parlamentarios, involucrados con Soquimich. O sea, respecto a las caras nuevas, cuando se habla de casas, lo que nos va a ocurrir es que cuando se abra la caja de Pandora de Soquimich, no va a haber parlamentarios, no va a haber nadie a quien mirar y decirle, este señor nos representa. Está completamente inhabilitado para ejercer el poder. De manera tal que, quiero insistir, la crisis que nos afecta es una crisis realmente, en mi opinión, la más grave desde el retorno de la democracia, y lo único que va a ocurrir es que se va a profundizar. Cada día que pase, este reality show que vivimos a través de los medios, en fin, va a profundizarse. El capital político de la presidenta no existe. O sea, ha pasado un año de gobierno y tenemos una presidenta, ¿no es cierto?, que si estuviéramos en otro tipo de sistema político, uno se preguntaría, ¿esta mujer va a terminar su mandato? Eso es lo que estás haciendo tú, Jaime, jugar con trampa. Es jugar con trampa porque mezclas pera con manzana. En un análisis que, por cierto, tiene que ser descarnado, nosotros tenemos que ser capaces de hacer una autocrítica respecto de la situación compleja que está viviendo Chile hoy día en cuanto a la legitimidad de sus instituciones, pero lo que no podemos hacer es tratar de empatar. Es lo mismo que cuando alguien te dice, no, los políticos son todos unos ladrones, y pucha, qué duda cae que ese es el sentimiento generalizado. Entonces yo le pregunto, cuando me dicen eso, ¿a qué se dedica usted? Yo soy taxista. ¿Qué pasa si yo le digo a usted que los taxistas son todos unos sinvergüenza o que nosotros los abogados somos todos unos estafadores? Yo creo que no podemos generalizar, y lo que está demandando, yo escuchaba al diputado René Zafirio, demócrata cristiano, que decía, ojalá que la investigación se haga precisamente con las personas que tienen responsabilidad para efecto de poder limpiar, despejar el trigo de la paja, y efectivamente que los responsables asuman su responsabilidad, cuestión que no ha sucedido. Porque ahora citamos el caso, yo no puedo comparar Cabal con SQM, porque son cosas distintas. No estoy descartando ningún reproche, solamente son cosas distintas. Como sí lo hicimos el tiempo pasado. El tiempo pasado sí omitimos porque prescribió el caso del Banco de Talca que yo mencioné la semana pasada y que tanto enojo produjo a la ex vocera de gobierno. Los sobresueldos, o los sobresueldos que terminó con un exministro en prisión, pero que se determinó que los sobresueldos que habían elegido, percibido muchos funcionarios públicos no eran de carácter tributable. Entonces, yo lo que creo es que lo que espera la ciudadanía ahora es no empatar, y en eso mira, la semana pasada me hice harta autocrítica respecto a cómo plantear una defensa que sea legítima y que sea efectivamente coincidente con lo que yo entiendo que es la política. Y en ese sentido yo creo que lo único que cabe aquí, efectivamente, esperar que el Servicio de Impuestos Internos no tenga que salir el ministro de Hacienda diciendo qué duda cabe, acá somos claros, sino que efectivamente actúe haga todo lo que tenga que hacer, que los políticos sean transparentes, todos, si son 100, Jaime, que sean 100, pues, si son 12, que sean los que sean, pero que se aclare y que dejemos libertad al Ministerio Público para que de una vez por todas podamos, en este renacer, también revisar cómo están funcionando las instituciones y de paso dar espacio a una promesa de campaña que es la nueva Constitución, que no aparece a la luz de lo que estamos observando con tanta claridad hoy día. Pero hay una carencia también histórica, creo yo. Fíjate que a poco andar del gobierno de Ricardo Lagos, se encuentra con el caso Mopgate y todas sus variantes, que son enormes, y se encuentra en una situación en la cual muchos dijeron, ¿acaso si este gobierno termina? Ese era un comentario que después lo resuelve con una gestión de los temas internacionales que está fuera del libreto de él. Él pensaba entregarle la pelota a Estados Unidos con el tema de Irak, y finalmente se va por el otro lado porque trata de sostener la situación interna. O sea, hace una serie de maniobras para poder... Con un acuerdo con Longueira. Y con un acuerdo con Longueira. Entonces trata de sostener el asunto de otra manera. Que sepulta todo. Exacto. Luego Michelle Bachelet, inmediatamente comenzado su primer gobierno, el caso de los pingüinos, se enfrenta a una situación muy complicada donde se empieza a hablar de los presidenciables que vienen a los 4 o 5 meses. ¿Ya?
Luego Sebastián Piñera, un poco más adelante, al año y medio, se encuentra en una situación muy crítica donde baja en 10 meses de 60% de aprobación a 22 o 27%, dependiendo de la encuesta, por ciento de aprobación. Y donde también se habla, y también habría valido el análisis de decir, aquí en un sistema parlamentario, semiparlamentario, el Congreso perfectamente le podría haber pedido el voto de censura, ¿ya?, para poder decir, ¿sabe qué? Estabilicemos esto y pongamos otro mandatario. Por tanto, nos encontramos que todos los últimos 4 gobiernos han pasado por situaciones idénticas. Y mientras tanto, nos estamos preguntando si acaso hay una crisis institucional. Y nos estamos preguntando si acaso había malestar social, ¿ya? Y hoy día lo descubrimos, cuando ya la cosa es una olla hirviendo, ¿ya?, que parece que sí había un problema con las instituciones. Hoy día escuché a Lagos Weber diciendo que hay una crisis política, pero no hay una crisis institucional. Entonces, ¿dónde están las distinciones básicas, digamos? Entrevistado por Joaquín Lavín, a todo esto, ¿ya? Entonces, me parece que aquí hay que hacer una... ¿Están adentro de una cocina o no? Claro, no estaban en la cocina. No sé cuál era el entorno, pero la cosa es que aquí hay 4 gobiernos que han pasado por una historia parecida. Da la impresión de que habría que hacerse algunas preguntas respecto a cómo ha funcionado esto, de que quizás hay algo más estructural que está de fondo. Sí, Aldo, para pasar también un poco a las soluciones, porque siento que hay diagnósticos bastante compartidos en términos de la crisis más grave del retorno a la democracia, de crisis institucional. Uno se pregunta, bueno, ¿hay posibilidad de salir de esto? Porque se ve un sistema político completamente paralizado, con la Fiscalía y los jueces convertidos en aparentemente los únicos réditos que quedan, claro, que quedan en pie, pero un sistema popular político que se ve completamente sobrepasado y completamente congelado para reaccionar. O sea, el sistema político en general está algo pasmado, está lo que tú planteabas, cuántos son, quiénes son, me toca a mí, esa es la sensación que hay hoy día. Y yo creo que el gran error que está cometiendo es precisamente no entender por dónde viene la salida, o al menos no tratar de buscar salida. Y respecto a lo que se estaba planteando, 2 elementos. También el fin de semana uno trata de pensar algunas cosas, y yo me acordaba de esta columna escrita por Ascanio Cavallo en un día domingo, y que daba cuenta de una situación bien compleja. Yo decía, bueno, eso que pasó hace prácticamente 14 años atrás. Esa columna que insinuaba que Lagos podría no terminar su periodo. Exactamente. Que generó una tremenda conmoción en su momento. Que fue la que marcó esta situación de, estamos en un problema. Bueno, hoy día estamos en un problema pareciera mucho mayor. ¿Y cuál es la situación que yo veo? La hipótesis que yo tengo es que muchas de estas discusiones que muchos sostienen es que es un problema de legalidad. Entonces, no, estaba bien lo que dice, fue legal. Pero el problema es la legitimidad de los actos. Y ahí es donde a mí se me complica la explicación. Y aquí es donde se me complican las instituciones. Yo soy de una corriente más bien institucionalista. Yo creo en las instituciones como hábitos. No solamente como grandes formaciones, grandes organizaciones, sino que como hábitos, como prácticas recurrentes de comportamiento. Y ahí es donde tú tienes instituciones que son buenas, que son beneficiosas para la democracia, instituciones que de repente se te arrancan. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Y estas instituciones no son solamente de corte político, son de corte social. Y ahí es donde entiendo yo que estamos teniendo gran parte del problema. ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo mejoramos las instituciones? Porque ya no es, dejemos que las instituciones funcionen, porque esa era la gran la respuesta. tiene algo que decir. Parece que ya no alcanza por eso. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con ese tema. Ya estamos de vuelta. Aldo Casinelli decía, parece que ya no basta con las instituciones funcionen. ¿Qué pasa? ¿Hay que cambiar las instituciones? ¿Hay que reforzarlas? ¿Qué hay que hacer, Jaime? O sea, yo creo que en la controversia, una institucionalidad que funcione versus la confianza en quienes ejercen, está la raíz de la crisis. Hay mucha institucionalidad que en la práctica no se usa y sigue horadándose la confianza en los liderazgos, y yo creo que ese es el problema fundamental, que la ciudadanía hoy día no confía en quienes detentan la institucionalidad y creen que van a falsear, que van a engañar, cualquiera sea el signo político, en fin. Y esa es la raíz de la crisis, y esto es un fenómeno no solo chileno, es un problema que ocurre en todas partes. En mi opinión, y contrapesando lo que tú señalabas, yo creo que tenemos un problema muy grave de confianza, porque quienes han ejercido la institución o el poder institucional que la Constitución o la ciudadanía les ha dado,
han hecho muy mal la pega. Si me permite reforzar por esa línea, la frase con que partimos el programa respecto de impuestos internos refleja esto. Es decir, la institución está ahí, tiene la normativa legal, pero se está utilizando de manera correcta. ¿Confiamos como ciudadanos respecto de lo que está haciendo impuestos internos? Ahí es donde tenemos quiebres entre la legalidad y la legitimidad. ¿Tiene la normativa para aplicar, para investigar, que es la gran discusión que tenemos hoy día? ¿Tiene las herramientas suficientes para llevar adelante la investigación? Sí, las tiene. ¿Y lo hace? Hasta ahora lo hace, pero no se había retrasado hubo esa una opción. presión. Claro, pero eso ha operado, o sea, pero los poderes fácticos, recién recordábamos la cocina, no todos caben en la cocina, frase muy emblemática de mi querido camarada Andrés Saldívar. No todos caben en la cocina, es lo más representativo de lo espurio que se ha convertido el sistema. O sea, aquí operan ciertos poderes fácticos por sobre la voluntad soberana del pueblo y sobre la validez de las instituciones. Entonces yo francamente lo que me pregunto es hasta cuándo vamos a seguir con ese modelo, y esta Constitución ampara instituciones realmente sanas que no admitan la posibilidad de retrasar nombramiento, apoyar o no, o instar a que la autoridad, si creamos la institución de servicio de alta dirección pública, ¿hasta cuándo o cómo ese servicio efectivamente es independiente y efectivamente eficiente e independiente del poder político? ¿Cómo el Tribunal Constitucional cumple su rol o no lo cumple y deja de existir derechamente, y deja de ser esta tercera cámara que entorpece los procedimientos de creación legislativa y sus integrantes además no dejan representar el coteo político? Yo creo que esta mirada pasa por efectivamente repensar el diseño orgánico institucional que nos dio la Constitución del 80 y que hoy día claramente no es viable. Hoy día había una manifestación en la Plaza de la Constitución y a lo largo de todo el país pidiendo un plebiscito para pronunciarse respecto de una asamblea constituyente. Yo creo que ha llegado el tiempo derechamente de hablar de este tema de manera seria en el país y no seguir embolinando la perdiz. Sí, yo tengo la impresión de que efectivamente nosotros tenemos un problema que excede con mucho ya las capacidades del sistema político. El sistema político perdió lo único que puede tener, que es eficacia. O sea, si hay algo que se le pide al sistema político es que sea eficaz, que levantar el teléfono por parte de una autoridad signifique algo. Hoy día no están significando las medidas, las decisiones del sistema político, y por tanto, y eso se produce justamente porque se pierde ese atributo blando que parece sencillo, simple, que es la legitimidad. La legitimidad no es cara, ¿no? La legitimidad es una cosa que es como el aceite del auto, simplemente hace que las cosas no rocen entre sí. El problema de la legitimidad versus el aceite es que cuando se acaba la legitimidad no puedes comprarla de nuevo. Y efectivamente se puede obtener barato, pero requieres mucho tiempo, mucho tiempo, o requieres ritos importantes que permitan robustecer la conexión entre lo social y lo político. Y esa conexión que hoy día no existe, que históricamente Chile tuvo una conexión entre lo social y lo político, y los partidos políticos lo tuvieron. Hoy día los partidos políticos son un teléfono, una secretaria, muchos parlamentarios, y muchos parlamentarios, o pocos dependiendo del partido. La verdad es que esa conexión no existe, y frente a eso, frente a una sociedad que fue combinada, invitada a despolitizarse, a dedicarse a su vida privada, se produce una crisis que además, como dice Jaime, es algo que además tiene un correlato a nivel mundial. Esto ocurre en Chile por una transición que se vendió como exitosa cuando no había terminado, que es una cosa que siempre hay que tener cuidado, ¿ya? El partido hay que jugarlo hasta el final, pero además hay un correlato a nivel internacional que tiene que ver con el enorme poder que adquirió fundamentalmente el sistema financiero en todo el mundo, que hizo que la política tuviera un poder ínfimo al lado de las finanzas mundiales. Y por tanto, la política los políticos se transformaron en carteros. Esa es la verdad. Los políticos en el mundo hoy día son carteros, están tratando de recuperar su poder, porque si no, ya no tienen más legitimidad, pero eran carteros de los grandes grupos económicos. Antes tenían que su mandato era ser carteros de los ciudadanos, pero estaba al revés. Bueno, ese cambio de giro, ese cambio de lado del mesón, es muy complicado, es muy sofisticado. La nueva mayoría había hecho algo al principio bastante bien, había logrado pasar de la concertación, que se sentía que estaba al otro lado, se había cambiado de lado, pero de pronto queda de nuevo inundada el asunto por no haber hecho un trabajo profundo, serio, suficiente, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir hoy día. Jaime, decía Alberto, los políticos se han convertido en carteros de los grandes grupos económicos. ¿Coincides con eso? En la medida, y por decirlo simple, que cualquier campaña electoral a ojo de buen cubero
cuesta entre 6 y 15 veces lo que se declara de gastos en el CERVEL. Vale decir, la campaña presidencial de la presidenta Bachelet costó entre 15 y 20 millones de dólares y ella declaró $1 millón. En la medida, ¿no es cierto?, en que eso significa obtener financiamiento de grupos empresariales determinados, se adquieren compromisos. Y si no se adquieren, la ciudadanía cada vez está más suspicaz, ¿no es cierto? Oye, resulta que Camarones, ¿no?, tenemos un problema medioambiental ahí, pero esto es de Luxich. Ah, ahí está la madre del cordero, por eso está defendido. El puerto de Antofagasta, no, la autoridad no reacciona, pero es que es de Luxich. Ah, listo. Entonces, la gente no se demora ni un segundo en hacer clic. Aquí hay un problema de legitimidad y en realidad se está operando a favor de un grupo empresarial determinado porque puso dineros supuestamente en una campaña presidencial. Creo que en ese sentido el diagnóstico es cierto en el sentido de la percepción ciudadana, pero menciono un ejemplo que para mí es extraordinariamente didáctico respecto a lo que estamos conversando y se refiere al obispo Juan Barros. La legitimidad o la figura del actual Papa Francisco, evidentemente en Latinoamérica, especialmente en Chile, Argentina, ha significado un aumento del valor político del papado de enorme influencia. Se produce esta situación con este obispo, entonces la ciudadanía dice, tengo un problema, porque yo sé que este papa está haciendo bien la pega, pero ¿cómo nombró a este señor que Caradima, que por lo demás fue sancionado por la Iglesia, no por la justicia ordinaria, sino por el derecho canónico? No fue la justicia ordinaria la que lo castigó y la que sancionó su falta. Entonces la ciudadanía resuelve este conflicto de la siguiente manera. No, es que el problema es el nuncio. El nuncio no le informó bien al Papa, entonces el nuncio es el responsable. Entonces se produce esta cosa esquizofrénica de que una autoridad que a mí me merece, a los católicos en general les merece respeto, tiene que haber estado desinformado. Y hoy día aparecen algunos obispos diciendo, no, si estaba informado. Y escuchó a Barro. Entonces es una cuestión de loco. ¿Y esto pasaba con la presidenta Bachelet también? ¿O lo perdió ahora, que tal vez la gente podía decir, mira, acá hay algo que está mal, pero no es culpa de la presidenta, es culpa de la gente que no lo informó bien? Bueno, ¿mantiene eso la presidenta o ya lo perdió? Ya lo perdió completamente y desgraciadamente por la crisis familiar, y hay que mencionarlo, esto le afecta directamente al corazón de la valoración que la ciudadanía tiene de ella. O sea, ¿cómo es posible que no supiera del hijo? ¿Cómo el hijo...? Este resabio de confianza que había en el sistema también se acabó. La confianza personal en la presidenta. Yo no soy quien para decirlo, pero evidentemente a través de las encuestas hay una crisis de la figura de la presidenta que es extraordinariamente grave y que ojalá se encuentre el mecanismo para recuperar. Si ella, perdón que lo diga, si ella hubiera tomado el avión desde Caburga, Temuco, ¿no es cierto?, el día +1, y hubiera dicho, esta cuestión, señores, es así, así, creo que habríamos ganado mucho en credibilidad presidencial y esa dilación en tomar una decisión, en tener un ministro del Interior que un día decía una cosa y el otro día decía otra, ¿no es cierto? Fue una crisis muy seria. Está perdida la confianza presidencial definitivamente, ¿no? Yo creo que sí. Yo no lo creo, no creo que sea definitivo, independiente de tu postura. Yo no creo que sea definitivo y como decía muy bien Jaime hace un momento atrás, hemos visto que la política es dinámica, es flexible. El propio presidente del cual usted fue ministro estuvo siendo buscado para notificarle fue perseguido por la justicia y después lo tuvo el presidente de la República. Por lo tanto, y no lo puedo comparar siquiera con la presidenta Bachelet, que respecto de su actuación y su historia de vida es incuestionable. Su historia de vida de ella, de lo que la conocí, de su madre, Es luego para decirlo bueno, porque puede esto ser, puede pero ser que hacerlo en base, cuando la persona esté enterrada. Puede ser, pero en base a los datos que hoy día tenemos, yo por lo menos los datos que tengo y conozco de ella es incuestionable, independiente de lo que haya pasado con la circunstancia puntual de los actos de la sociedad de su nuera, que son, por cierto, han generado molestia, irritación en todos nosotros, pero como hablamos del personaje y no de su parentela, oía muy bien el profesor Corral Talciani, civilista, quien quiero mucho, decía, recordar solo que la consuegra no es su pariente bajo el derecho, pero sin perjuicio de aquello, a mí me parece que
Que yo respecto a ella no creo que sea totalmente, que sea definitivo. Yo creo que ella tiene la capacidad y ha tomado las medidas para poder resarcir. Acá ha creado una comisión, está tomando las medidas. Hoy día mismo reprochó y dijo que vamos a actuar con total transparencia y que se va a aplicar la justicia para todos los casos. He visto declaraciones de voluntad y no telefonazos. En el caso de ella, he visto actuaciones, ha dejado el cargo, he visto actuaciones de parte de Michelle Bachelet y espero que estas persistan y efectivamente ella tenga el comportamiento que los chilenos cuando votaron por ella le depositaron, porque uno... yo creo que sí, yo tiendo con fe. Mira, me lo rodearon en el Twitter, me reprocharon mucho, pero la política es un acto de confianza. Yo no voté por Sebastián Piñera porque a Sebastián Piñera yo no le creo nada, pero Michelle Bachelet tiendo a confiar en su calidad moral y en su historia de vida. Vamos a ver qué es lo que sucede. Alberto, ¿está perdida definitivamente la confianza en tu opinión? Sí, bueno, obviamente siempre existen los milagros, pero o sea, hablando en una situación normal, digamos, Michelle Bachelet articuló un imaginario muy notable, muy tempranamente, ¿eh? Esto hay que decirlo, que antes de que ella hubiese sido presidenta ya se había configurado esta imagen de que ella era el símbolo del grupo de personas que no son los poderosos, que son los débiles, que son los que sufrieron, claro, y los que lograron desde el sufrimiento, es una cosa muy cristiana, desde el sufrimiento elevarse a grandes alturas y haber logrado dominar a los abusadores. Sí. Eso que se articula en la imagen del tanque finalmente es su capital político. Cuando ella se ve puesta en el otro lado, eso extingue inmediatamente su carisma. Su carisma está justamente en cómo ella se logra mantener del lado de donde es creíble, donde se considera que está del lado de quienes han sufrido. El problema de ella es que la versión que ella dio desde el punto de vista de la vida cotidiana de las personas, aunque haya sido cierta, resultó inverosímil. La versión yo no me he enterado con chilenos que entienden muy bien cómo funciona su propia familia y cómo funciona, para decirlo en simple, el hijo cacho, ¿no? Asumieron que todos sabían, ¿no?, que esto estaba ocurriendo y que independiente de datos más, datos menos, los antecedentes de la que pasa o los antecedentes, independiente de todas esas complejidades, la gente asumió que eso no podía ser cierto. Y eso complica evidentemente mucho a Bachelet porque la pone en el otro lugar, en el lugar de las personas que esconden una verdad, en el lugar de las personas que están tratando de sacar un provecho de una situación donde su familia se está beneficiando, que no retrocede frente a la situación. Hay un conjunto de factores que la complican mucho. En cualquier caso, hay que señalar que todo este proceso que estamos viviendo es bastante de libro desde el punto de vista de las pérdidas de legitimidad. Uno de los aspectos más importantes de todo esto es que los sistemas políticos tienen que estar lo más protegidos de la plata, porque la plata, ¿no?, los sistemas económicos por definición son ilegítimos. Por definición el que tiene más no tiene más porque hay alguna legitimidad. Uno le puede construir el mito que quiera, pero ese no es el aspecto central del dinero. El dinero, y esto, insisto, es de libro, de sociología, digamos, el sistema político no puede estar vinculado directamente con la plata. La plata quema, ensucia, combustiona legitimidad, y resulta que aquí la plata se metió por delante de todo y Michelle Bachelet está hoy día herida gravemente justamente por algo que tiene que ver con plata. Aldo. Sí, esta lógica de la élite, de los poderosos, este discurso se cae a pedazos cuando lo ve la gente, la gente común y corriente. La madre de Chile no fue capaz de controlar a su hijo. La madre de Chile, ¿qué es eso? Qué machista tu comentario. Ella es presidenta de la República, no es mamá de Chile, por Dios. Es que está llena de estereotipos tu afirmación. Bueno, ok. Sexista. Decir que la Constitución lo utilizó. No, está bien. Como figura. Yo jamás. Sí, pero la idea de la figura maternal. Tiene un sexismo brutal. El padre con Ricardo Lagos se usó y la madre con Bachelet se usó. Bueno, pero se usó simbólicamente. Lo que tú quieras, pero es sexista. La madre de Chile es presidenta de la República. Por supuesto. Fue elegida por los chilenos. Estoy diciendo lo que la gente piensa, lo que la gente que está en la calle piensa. Que es presidenta de la República. Ella tenía una imagen maternal. Eso es lo que la gente veía, versus una imagen paternal del señor que le dice, así se hacen las cosas. Perdona, yo te recojo, yo te acojo, yo te muestro un camino. Esa era la imagen que tenía. Esa imagen no se ve hoy día. Y a lo que voy yo, la élite que hoy día gobierna, se aleja significativamente de la gente. Y la gente ve que no hay posibilidades de alcanzarla. Hoy día tenemos traumas
no problemas, traumas para el concepto de movilidad social. La gente entiende que entre más se esfuerza, no necesariamente tiene la posibilidad de seguir ascendiendo. Hay un techo de cristal que le impide continuar. Eso es lo que la gente ve afuera. Y que hay espacios que son tomados por distintos actores que se han arrogado un discurso. Sí. Y eso hoy día es lo que la gente critica, lo que la gente tuitea, lo que la gente le reprocha en actos públicos y privados. Insisto, ¿hay algún liderazgo que permita una salida? ¿O extinguidos los liderazgos hay otra forma de generar legitimidad, de generar confianza? Yo creo que es posible buscar liderazgo que sea meritocrático, porque todo este discurso que tú enarbolas y que sí, lo hemos vivido muchos de los que, yo lo repito hasta el cansancio, los que no somos hijos de su papá, que venimos de liceos públicos, que estudiamos con crédito fiscal y endeudado, y que no estamos casados con personas con apellido, que no pertenecemos a la elite poderosa. Este sentimiento que tú representas nos motivó a luchar contra la dictadura, a poder tratar de transformar Chile, de romper con las inequidades. Eso nos ha motivado mucho, que no teníamos, a lo mejor ni siquiera vislumbrábamos la posibilidad de estudiar en la universidad, porque nuestros padres no fueron universitarios. Y yo creo que hay que buscar uno más de los mismos, retomar el discurso de la meritocracia, que no por eso deja de tenerlo Michelle Bachelet, y buscar algo parecido. Yo tampoco creo, hoy día veía un video de Parisi, que hacía de esto una mofa, no sé si lo viste, uno que andaba circulando con los humoristas. Yo entiendo el hastiamiento, pero también le cabe a la sociedad civil, a los ciudadanos, la responsabilidad o la corresponsabilidad de hacer de esto un relato para el futuro, porque la construcción democrática somos todos responsables. Los profesores de la universidad, cuando hacemos clases a los alumnos y tratamos de transmitir los sentidos del Estado democrático, cada uno, los medios de comunicación, los actores sociales o los expertos en el análisis más sociológico, todos tienen una cuota de responsabilidad que no se vence en la categorización de político o no político. Yo tengo muchos roles. Yo milito en política desde los 13 años, pero soy profesora en la universidad y tengo otros roles también en el cual tengo responsabilidad que no se agota solo con... Ahora, sí, yo creo que hay que adoptar las herramientas necesarias. Si tú me preguntas, ¿se adoptaron las herramientas necesarias para impedir el nepotismo? No se han adoptado. ¿Se adoptaron las herramientas necesarias para que los parlamentarios no se renovaran hasta la náusea? No se han adoptado. ¿Hay privilegios todavía sociales? Sí, pero si no pasa solamente por la empresa de la consuera o por la empresa de la nuera. Si esto está plagado de hijos de... Uno lo ve en las universidades, plagado de hijos de que se ubican en los mejores estudios jurídicos. En la Universidad de Chile, donde yo estudié, venían los niños de los colegios más caros de Santiago. Esto está plagado de nepotismo en nuestra sociedad. Es así. A propósito de lo que tú planteas, esto está plagado. La sociedad chilena se conforma en base a una élite que justamente es la dominante. Porque nos queda muy poco. ¿Se ven válvulas de salida? Porque ahí tampoco se ve una ciudadanía muy indignada, muy molesta, pero que tampoco tiene formas de expresión. Hoy día, claro, hubo una manifestación de AC, pero son manifestaciones relativamente minoritarias. No hay una gran protesta social propositiva como fue la del 2011, por ejemplo. Eso no se ve por ninguna parte. Bueno, porque cuando el 2011 se configuró una protesta que tenía algún sentido vital y no solo de protesta, sino que había una propuesta. No olvidemos, simplemente para comparar, estudiantes llegaban de repente con 80 o 100 páginas redactadas y el gobierno les devolvía un PowerPoint, para que nos entendamos. Digamos. Esa fue la respuesta del sistema político, y una respuesta que desgraciadamente incluye a todos. No solamente está Piñera detrás de eso, sino que está toda la política detrás de eso. O sea, PowerPoint con imágenes y fotitos. Entonces, tengamos claro que aquí ha habido un problema de cómo resolver esto. Yo creo que hay poca salida. Lo que la literatura establece es que en casos como esto hay una regresión al pasado, que un poco lo que ha pasado siempre en la historia de Chile en situaciones como esta. La crisis de los años 20 no se resolvió hasta los años 60. Y estuvimos a cada rato con Carlos Ibáñez del Campo, con Arturo Alessandri dando vueltas, uno exiliado, volviendo el otro exiliado. ¿Qué sería? ¿Un nacimiento de un líder carismático? Regresión a las instituciones anteriores que no funcionaron, pero que cuando ya no se ve salida para adelante, tú decís, bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Nos volvemos para atrás y aceptamos esta cosa que se está pudriendo, pero bueno, por lo menos es algo. O la otra salida es la salida carismática, que normalmente, contrario a lo que se piensa, es la mejor. O sea, obviamente hay populismo espantoso en la historia y hay salidas carismáticas que son muy malas, pero es una salida, o sea, es una salida que juega hacia adelante. Ahora, en Chile, el único que está tratando de hacer una maniobra de esa envergadura, a mi juicio, es Osandón.
con una salida que es muy parecida a la de Carlos Ibáñez del Campo. No me parece para nada una solución. Pero en cualquier caso, yo creo que el único que está apostando a esa salida, Parisi no lo cuento porque me parece que está fuera del juego. Jaime. Yo creo que tenemos que pasar por el valle de lágrimas de la decepción completa en la situación que estamos. Y te puede demorar 20 años. Las cosas van más rápido. Tú eres joven, pero las cosas van bastante rápido en este tiempo porque la gente tiene demasiadas formas de expresarse directamente y juntarse, reunirse, manifestar su opinión, y en ese sentido creo que hay que pasar por esta crisis, y el riesgo más grave que enfrentamos, por supuesto, es la no institucionalidad de un populismo. Yo creo que se necesita urgentemente una reforma a la Constitución que al menos se concentre en 3 puntos. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos infinitamente. Los diputados una vez, los senadores una vez, y el gallo que resulta brillante pasa de la Cámara de Diputados al Senado y listo, ya son 20 y tantos años. En segundo lugar, el rol del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que pensar seriamente si ese rol no debe ser asumido como es en Estados Unidos por la Corte Suprema en pleno, en fin. Y en tercer lugar, yo creo... Una Constitución, dígalo. Y en tercer lugar, o sea, son elementos que hay que cambiar en la Constitución. Y en tercer lugar, creo que ha llegado el momento en que reconozcamos, como decía antes, que hay un mecanismo de democracia semi-representativa a la que hay que darle validez a través de plebiscitos, por ejemplo, de una región. Nosotros en esta región vamos a votar si queremos o no queremos Hidroaicén, y vamos a votar. Aldo, Laura, Alberto, Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Los dejamos con la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana. Que tengan buenas noches. Esta investigación, al menos en lo que se refiere a la arista política, se ha desvirtuado. Parafraseando una frase muy común en este momento, que estamos frente a una investigación ideológicamente falsa.